hemos venido estudiando las bienaventuranzas, como ustedes saben, basado en Mateo capítulo 5. Jesús quiso enseñar a su gente, a sus discípulos, a su pueblo. Y aquí hemos ya venido repasando las bienaventuranzas 1 y 2. Los pobres en espíritu, versículo 3, ya ha quedado grabado. Y también bienaventurados los que lloran. En la noche anterior tratábamos eso, en las 2 noches anteriores. Y hemos visto hasta aquí que lo que Cristo quiso dejar con sus discípulos y con su pueblo era de que nosotros estamos en una gran necesidad. Y si esto fue relevante para los días de Jesús, hace unos 2000 años atrás, ¿cuánto más para nosotros hoy día? Sentir la necesidad de un Salvador, sentir la necesidad de que necesitamos ser liberados del pecado, de ese yugo que nos quiere Satanás tener atado por toda una vida y que al final nos vendrá como consecuencia la muerte eterna. ¿Cuánta gente de esta que está muriendo, que han sido matados, estarán sellados para la vida eterna? ¿Cuántos de ellos? Esta tarde, una persona aquí en West Palm Beach iba para su casa. Alguien le dio un atraco aquí, unos minutitos acá. Salió la noticia. Le metió un tiro, lo sacó del carro y se llevó al carro. Hermanos, es un mundo loco que estamos viviendo. Un mundo loco. Los hijos de Dios, nuestro único amparo es la protección divina. Eso es lo que queremos. Y en esta noche, hermanos, la tercera bienaventuranza habla precisamente de los mansos. Dice allí, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús no estaba diciendo nada nuevo. Ya en la palabra de Dios se había declarado esta hermosa bienaventuranza en uno de los salmos, en el Salmo 37:11. Bienaventurados los mansos. En el sentido bíblico, ¿qué será una persona mansa? Para Dios, ¿qué será? ¿Qué significa ser manso? Porque recuerden que todas estas bienaventuranzas es Cristo quiso enseñársela y quiere enseñárnosla a nosotros para que nosotros podamos, ¿qué cosa? Entrar en su reino, ¿verdad? Ser sus discípulos, ¿verdad? ¿Ok? Así que antes de continuar, yo quiero invitarlos a ustedes a que me acompañen, si pueden, a arrodillarse y vamos a meditar en esto esta noche. Amante Padre, que tu morada es en los cielos y en el corazón de los humildes y mansos de corazón. Padre, en esta hora nos postramos nuevamente delante de tu trono de la gracia para pedirte, Señor, que nos ayude a desarrollar en nuestras vidas este fruto del Espíritu que tiene que ver con la mansedumbre, con la humildad. Pero Padre, no queremos solamente ser manso y humilde, quizás como el mundo conoce. Queremos, Padre, que tú pongas en nosotros el Espíritu Santo, para que con valentía y con valor y a través de tu gracia podamos
ser hombres y mujeres mansos, humildes, pero que de ningún modo nos uniremos con el mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera compartir con ustedes algunos versículos que tratan de este tema tan importante. Si no hubiese sido importante, Jesús no hubiese tenido que enseñárselo a sus discípulos y a su pueblo. Y recuerden, Jesús lo estaba preparando y nos quiere preparar a nosotros para que vivamos en su reino. Para que vivamos en su reino. Hay sinónimos para el manso. Y esto lo vamos a ver en la Biblia también. Una persona mansa que tiene mansedumbre, humildad. Y la mansedumbre y la humildad podemos ver que es una cualidad de un espíritu apacible. Y en un sentido cristiano podemos decir que el que tiene mansedumbre y tiene humildad, como vamos a ver en la palabra de Dios, y que es manso, va a tener entonces el Espíritu de Cristo. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos nos gustaría tener el Espíritu de Cristo? Yo sé que toditos levantaríamos la mano. Porque por eso estamos aquí. Por eso hemos entregado nuestras vidas a Jesús. Por eso hemos querido dar una vuelta y cambiar de vida. Yo sé que aquí habemos mucho, y de aquellos que van a mirar también, que Jesús ha tenido que trabajar duro con nosotros. Yo me acuerdo. Yo he estudiado con algunos de ustedes. Y sé que el Señor ha venido haciendo un trabajo muy hermoso en muchos de nosotros. En mí yo sé que y todavía seguimos en esa batalla, ¿no? Seguimos en esa batalla. Pero yo he visto personas que empezamos a estudiar con ellos, personas arrogantes, blasfemos, borrachones, casi al punto de ser alcoholizados. Pero el Señor ha venido transformando, porque eso es parte del Evangelio, eso es parte de lo que Cristo quiere hacer en nosotros, ¿no? Y vamos a ver también que la mansedumbre o la humildad, como dije en la oración, nunca, y esto es muy bueno que lo tengamos presente, hermanos, la humildad, la mansedumbre, el ser manso y humilde de corazón, nunca va a tolerar ni se va a poner al lado del mal. Nunca lo vamos a ver. A lo contrario, vamos a estudiar en la Biblia que la mansedumbre tiene que ver con la obediencia a Dios. Entonces, en un sentido espiritual, una persona puede ser mansa a la vista del ser humano, humilde a la vista del ser humano, y ante la vista de Dios ser un rebelde, o viceversa, ¿verdad? O viceversa. Y hay casos en la Biblia que vamos a estudiar de personas que nos han dejado un ejemplo de lo que un cristiano hijo de Dios debe ser. El mismo Jesús también nos dio ejemplo. Y Pedro, si estuviera aquí hablándonos en esta noche, él nos recordaría que debemos seguir las pisadas de Jesús. Él nos dejó ejemplo. Dios quiere, hermanos, mis hermanos queridos, Dios quiere y espera que su iglesia, su pueblo, sus discípulos, es más, vamos a ver que Él exige,
no es así como que si ustedes quisieran, si queremos, no es una opción. Él requiere, nos exige que seamos mansos y humildes de corazón. ¿Qué le parece? Vamos a analizar algunos versículos, porque muchas veces nosotros pasamos por alto varios pasajes de la Biblia que tienen que ver precisamente con nuestro carácter, y es donde Dios más quiere trabajar en esas áreas que necesitamos. Y muchas veces se nos ha dicho también que el mismo enemigo, cuando sabe que vamos a tratar algún tema que es importante para nosotros, o nos perturba con algo a nuestro alrededor, dice cosas hasta los niños, o el sueño, o la vagancia para no venir y escuchar. En esta noche yo espero, hermanos, o en la mañana donde van a estar viendo esta presentación, que nosotros prestemos atención a las amonestaciones que nos dice Dios en su palabra en cuanto a la mansedumbre, a la verdadera mansedumbre y a la verdadera humildad. Si hay un tema que podemos decir que puede llover para todos, es este tema. ¿Entendemos esa frase, verdad? Creo que no solamente aquí en el Caribe se usa eso, ¿verdad? Llueve para todos. El apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, vamos a ir allí, entendía, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, entendía esto precisamente que le estoy compartiendo a ustedes. La palabra de Dios, vuelvo a repetir, nos exige, espera, que sí es cierto que somos parte de su pueblo, sí es cierto que queremos ser sus discípulos. Dios espera que seamos una iglesia con estas características que van a distinguir al pueblo de Dios. Es más, de acuerdo al libro Apocalipsis 14:12, el último remanente aquí en la tierra van a tener paciencia, la paciencia de los santos. Y si tenemos paciencia, vamos a tener ¿qué cosa? Mansedumbre. Vamos a ser mansos. Por otra vez, no la paciencia en el sentido humano, la paciencia para que nosotros podamos ser leales a la palabra de Dios, hermanos. La paciencia para que nosotros podamos ser un pueblo distinto aquí en la tierra. Nota cómo dice aquí la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Nota bien, capítulo 12. Capítulo 3, Colosenses apenas tiene unos 4 capítulos. En el capítulo 3, los versículos 12 y 13. Note bien cómo dice la palabra de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Note bien, vamos a ir tratando de digerir esto que el apóstol Pablo nos habla inspirado por el Espíritu Santo. Porque esto, mis hermanos, necesitamos en nuestros hogares. Esto, mis hermanos, necesitamos en la iglesia. Esto, mis hermanos, necesitamos en nuestro trabajo. Muchos hogares se están destruyendo precisamente porque no estamos permitiendo al Señor, o no hemos prestado atención esto que se nos exige, que Dios requiere de nosotros. Note bien cómo el apóstol Pablo empieza diciendo en ese versículo: vestidos pues. Es una orden, es una exhortación. Y Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo.
Si otra vez si Pablo estuviese aquí, nos recordase a nosotros que debemos estar vestidos. Y note cómo se relaciona esta humildad. A través de la Biblia vamos a ver esta hermosa verdad, que la mansedumbre, la humildad va acompañada con la santidad a Jehová. Así que si una persona no tiene santidad, es una impía, no puede tener la mansedumbre ante Dios. No puede tener mansedumbre. Vestidos pues, dice acá. Y el versículo 13, hermanos, es vital que prestemos atención. Que muchas veces las contiendas, otra vez, con aquellos que nos relacionamos, vienen porque otra vez no estamos permitiendo que Jesús ponga en nuestros corazones esa cualidad, ese don del Espíritu. Yo quiero que sigamos orando. Hay crisis en muchos hogares. Crisis aún en nuestros hogares. Pero que oren, no puedo dar el nombre. He estado trabajando con una pareja que hay esta amenaza de matar a la persona, a la otra persona. No, un hogar adventista. Hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Satanás quiere arrebatarnos la vida eterna. Y no es pura casualidad que Jesús le comunicase a su iglesia recién formada, que le estaba formando allí, que debían de ser mansos, porque de ellos se debe hacer el reino de los cielos. Mansos en el sentido espiritual, otra vez, ¿no? Vamos a ver, ¿qué más dice aquí? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno, el versículo 13 estoy leyendo, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Oh, hermanos, no solamente en los hogares, en la iglesia, Cristo espera. Si de veras vamos a poseer ese atributo, ese don del Espíritu, automáticamente, hermanos, vamos a poder soportarnos y sobrellevarnos unos a otros. Pero recuerden lo que ya hemos hablado. Pero nunca, hermanos, estar del lado de lo que es malo. Porque la verdadera humildad, la verdadera servidumbre que está puesta aquí, que presenta el apóstol Pablo, es la que va con el manto de una santidad a Jehová. Y santidad a Jehová es apartado del mal. No hay tal cosa ante la palabra de Dios de una mansedumbre, una humildad en rebelión con Dios. No la hay. Entonces, cuando hay discordia, ya sea en un hogar o en la iglesia, entre hermanos, cuando hay peleas, hermanos, hay algo mal ahí. Hay algo mal en un hogar. Cuando hay discordia, hay peleas, nos estamos olvidando, hermanos, que como miembro de un solo cuerpo tenemos que soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros, pero tratar de enmendar lo que está malo. Hay los casos, podemos mencionar uno tras otro. Moisés, que se dice que fue el hombre más humilde, más manso que había sobre la tierra en su tiempo. Cuando tuvo que actuar. Y fue manso, el más humilde. Jesús, ante una rebelión abierta,
Jesús, con toda su mansedumbre, Él tuvo que actuar. Entonces, hermanos, meditando en todo esto que estamos estudiando, cuando hay riñas, rencillas, desavenencias, es porque quizás no hemos aprendido, no hemos permitido al Espíritu Santo que poner en nuestros corazones esta cualidad cristiana, que es la mansedumbre. O en los hogares también, ¿no? ¿Qué más podemos ver en la palabra de Dios? El apóstol Pablo presenta que la mansedumbre, la humildad, es parte, la integra en lo que él califica como la batalla de la fe. ¿Sabían eso? Es una batalla, porque estamos en una batalla. Todos estos hombres y mujeres de Dios a través de toda la historia han tenido que batallar. Primero con uno mismo, con su carne. Porque ninguno hemos nacido convertido. Ninguno. El único que nació, y podemos estudiar eso en otro día, con la experiencia de un convertido fue Jesús, que no necesitó nacer de nuevo. Pero nosotros, hermanos, mire, el apóstol Pablo nos recuerda, 1 Timoteo, está un poquitito más adelante ahí de Colosenses. 1 Timoteo, él presenta esta bienaventuranza. 1 Timoteo capítulo 6, 11 al 12, como parte de esa batalla que tenemos que luchar diariamente, hermanos. 1 Timoteo, note bien cómo dice acá, capítulo 6, versículos 11 y 12, dice, aconsejando a Timoteo, recordando a Timoteo era el más joven, Pablo era el de más experiencia. Por eso es importante que nosotros, hermanos, lo que tenemos la responsabilidad que Dios nos ha colocado para ser, qué sé yo, dirigentes o líderes o siervos al pueblo, tenemos más que ninguna otra persona velar para que este don del Espíritu pueda reflejarse en cada uno de nosotros. Don de la mansedumbre. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Si ustedes leen todo el capítulo 6, usted va a ver que estaba hablando precisamente de las cosas del mundo, la avaricia, el amor al dinero, el amor a la mundanalidad, todas esas cosas Pablo venía hablándole. Y ahora al final dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Otra vez estamos viendo que, vamos a ver aquí, que la humildad, la mansedumbre, Pablo la relaciona, hermano, con consagración a Dios, con santidad. Y aquí específicamente habla de esa batalla de la fe. Dice, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, ¿qué cosa? La justicia, la piedad. Es otra cosa que la santidad. No es otra cosa que la santidad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea, versículo 13, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Cuando Pablo habla, entonces ven cómo él entrelaza la mansedumbre con esa batalla de la fe, hermanos, porque es una batalla. Muchas veces nosotros nos olvidamos que estamos representando al Dios del universo, al Rey del universo. Muchas veces nosotros nos olvidamos que la otra persona que está al lado nuestro, sea en el hogar o en la iglesia, es parte de nosotros, hermanos.
Es un misterio. Por eso a veces me da tristeza, hermano, cuando veo hermanos que me dicen, o hermanos que yo veo, hermanos, cuántas veces nos vemos que no hay esa hermandad, hermanos. O en un hogar con una de las dos personas están temiendo hasta por su vida. No, hermanos, soportándonos unos a los otros, hermanos. Si algo anda mal, si en esta batalla de la fe, si vemos a uno de los miembros de nuestro cuerpo que no está bien, sí, tenemos que acercarnos, tenemos que asegurarnos que entremos todo en esa carrera. Porque todos queremos, hermanos, ser parte del reino de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos y al pueblo allí, a la multitud, que eran bienaventurados porque ellos iban, ¿qué cosa? A ser parte del reino. Hermanos, la Biblia no sé, Jesús, los mansos recibirán la tierra por heredad. Todos aquellos que llegaremos a la tierra nueva, por la gracia de Cristo, habremos tenido que alcanzar esa humildad, esa mansedumbre santa de Dios en nuestra vida. Así que yo les exhorto a cada uno de ustedes. Tenemos que exhortarnos unos a los otros, hermanos. Que no haya nada en que nos estorbe, en que nosotros podamos desarrollar y que se vea, que la visita que vienen acá digan, wow, esta es una iglesia unida. Cómo se aman, cómo se tratan. Hermanos, eso es un testimonio. Que cuando las parejas vienen, aunque no le hablemos ni siquiera de las bestias apocalípticas, el Señor le va a aternecer su corazón. Porque el Espíritu Santo va a ayudarle a ver que sí, Jesús tiene un pueblo aquí, un remanente que no solamente profesa guardar los mandamientos de Dios, sino que también tiene la paciencia de los santos, hermanos. Paciencia. Y cuando tengamos que ser exhortados, pensemos que la mansedumbre de Cristo es la santidad. Cuando tengamos que ser reprendidos, hermanos, en vez de volvernos como en la Biblia, perdonen, en la Biblia se presentan dos grupos. No sé si ustedes entienden el término, pero en mi país los cabritos eran los que siempre andaban, los cabros y las ovejas. Las ovejas eran mansas, hermano, mansas. Los cabros son ariscos. No se dejan hablar, no se dejan acariciar muchas veces. Andan ahí y andan con unos cuernos y le tiran el cuerno a uno enseguida. Manso y humilde. La mansedumbre que Jesús habló en la humildad tenía que ver con esa santidad. Es un atributo del Espíritu. Ser manso y humilde, hermanos, es una función que tiene que ver con la iglesia de Cristo. Vamos a ir al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es ese gran teólogo. Ese gran teólogo. Efesios. Tiene que ver, hermanos, con la iglesia de Cristo aquí en la tierra. En Efesios
capítulo 4, versículo 1 al 6. Note bien cómo Pablo presenta allí esta gran verdad. Efesios 4. Está un poquitito ahí detrás, un poquito antes que Colosenses, ¿verdad? Y de Timoteo. Nota cómo Pablo, escribiéndole a la iglesia cristiana que estaba en Éfeso, le recordaba. Pablo estaba preso, pero no se había olvidado de reprender y aconsejar a la iglesia cristiana, a su iglesia. Dice allí el capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No tengo, dice Pablo, ¿me recuerdan? ¿Cuál fuera la vocación con que somos llamados? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Hermanos, y hemos leído estos versículos muchas veces, pero note bien qué responsabilidad pone Dios sobre la iglesia. Aquellos que, otra vez, yo veo que aquí hay ancianos, hay diáconos, hay hermanos, cada uno de nosotros somos siervos unos a los otros, cuidar de uno de los otros. Por eso otra vez, cuando tengamos que ser exhortados, sí debemos hacerlo con amor, amén. Pero qué lindo es cuando usted se allega a un hermano, una hermana, y usted trata de exhortarlo para que todos andemos en esa unidad de la fe. Qué lindo es cuando ese hermano, esa hermana, mansedumbre, toma la exhortación no como algo como que es malo para mí, como que me está haciendo daño. Qué hermoso es. Hermanos, eso es como un bálsamo para la iglesia, para curar las heridas. Y todos aquí venimos con las heridas del pecado. La iglesia es la clínica. No solamente una escuela, es como una clínica, un hospital, donde nuestro médico divino, que es Jesús, quiere que nosotros restaurarnos. La mansedumbre va a permitir que seamos otra vez restaurados. Pero trate de curar un animal salvaje. A ver qué le va a pasar. Trate de curarlo. Note, el apóstol Pablo va más allá todavía. El mismo capítulo 4. Dice allí el apóstol Pablo, hablando de la iglesia, de esta función. Hermanos, si la iglesia no es llamada para restaurar, para que la mansedumbre y la humildad cristiana, ese don del Espíritu se vea en ella, hermanos, entonces dejaríamos de ser la iglesia de Cristo. Tendríamos que decir que somos un club religioso, como se ha convertido un montón de iglesias allá afuera. El apóstol Pablo dice, hablando de la función de la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermano, cuando él habla aquí, que somos llamados con toda humildad y mansedumbre, que debemos soportarnos ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a ¿qué cosa? Hermanos, yo sé que estoy haciendo preguntas retóricas, pero no importa, quiero que quede grabado aquí. Pero sí es bueno que
que yo sepa que están despiertos. Hasta que todos lleguemos a la plenitud, hermano. Qué hermoso. A la estatura, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos. ¿Lo hemos alcanzado? ¿Lo hemos alcanzado? Yo no creo, hermanos, que lo habramos ya alcanzado. Por una cosa sí debemos hacer: proseguir ¿a qué cosa? Al blanco, hermanos. Nuestro blanco es llegar a la unidad de la fe, en la cual yo pueda ver a mi hermano Adalberto, a mi hermano Lencia, a cada uno de ustedes, a cada hermana, y ustedes me vean a mí como un miembro de un solo cuerpo en el amor de Cristo, hermanos. Que podamos otra vez exhortarnos, cantar juntos, alegrarnos cuando nos veamos. Pablo habla a los hermanos que dicen: recíbanse con un ósculo santo. Claro, en nuestra cultura hoy día no se ve bien, ¿verdad?, que andemos besándonos, dándonos besos todo el mundo. Pero hermanos, pero sí, cuando nos veamos, cuando nos reunimos, no solamente con algunos, con toda la iglesia, alegrarnos porque yo vi a mi hermano, vi a mi hermana, voy para la iglesia a ver a mis hermanos que son mi familia. Yo me alegré mucho hoy. Tuve que llamar a una persona que creí sentía medio ofendido conmigo, ¿no? Yo llamé, yo decía: no puedo estar presentando estos temas y preparándonos para el servicio de comunión ahora en unos días. Ay, hermano, llevaba esa carga conmigo. Me sentí tan bien cuando pude conversar con esta persona, decirle: perdóname, si yo te ofendí, perdóneme, hermano, perdóneme. Qué hermoso fue oír: sí, ok, yo le perdono. Amén, hermanos. Amén, qué lindo, hermano. Cuando yo vea a esa persona, yo quiero que tanto esa persona como yo nos sintamos contentos, que podamos abrazarnos en Jesús. No que cuando yo vea a la persona que ya me ve a mí, trate de escondernos de él. ¿Le ha pasado eso alguna vez a ustedes? ¿Tratamos de evitar a algún hermano o alguna hermana? ¿Sabe lo que eso significa, hermanos? Que no estamos entrando en esa mansedumbre, en esa humildad que Jesús presenta para su iglesia. Tenemos que orar por eso, hermanos. Tenemos que orar por eso. Tenemos que, esta semana de oración, debemos pedirle al Señor que nos ayude para que yo pueda ver a mi esposa, y a mí y a mis hermanos, soportándonos, ayudándonos. No fingido. Decía, lo fingido va a durar poco. Pero si es en Jesús, mucho. Note bien, Pedro entendía esto. Es Pedro escribiéndole a los cristianos que estaban siendo perseguidos, estaban siendo burlados, estaban siendo maltratados, no solamente por familiares, por todo el pueblo. Note como Pedro dice, hablándole en cuanto a esa mansedumbre que Dios espera que desarrollemos en cada uno de nosotros. Note bien como dice Pedro allá en 1 Pedro capítulo 3. Si 1 Pedro 3, 14 al 16. Se nos acercan tiempos peligrosos, hermanos. Y si no podemos soportarnos en nuestros hogares o aquí en la iglesia, oiga, hermano, por favor, cuando seamos perseguidos, calumniados por los de afuera, mentira que no vamos a poder tener la serenidad que mantuvo Jesús y que Jesús espera que mantengamos. Note cómo dice Pedro a los cristianos del primer siglo que estaban siendo perseguidos. Dice más, 1 Pedro capítulo 3, versículo 14.
Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, o sea, de aquellos, ni os conturbéis, sino santidad a Dios el Señor en vuestros corazones, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Otra vez el apóstol Pedro entrelaza aquí la mansedumbre ¿con qué cosa, hermanos? Con la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Pablo, Pedro, el Antiguo Testamento, toda la Biblia nos relaciona que la verdadera santidad, la verdadera mansedumbre, la verdadera humildad tiene que ver con la santidad de nosotros. Entonces es mentira. Es una falsa, es un engaño satánico que podamos pensar que nosotros porque llamamos cristianos, ya estamos preparados para ir al cielo. No, hermanos. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a hacer, hermanos, Satanás va a traer personas al lado nuestro. Nos van a calumniar, nos van a querer ser mal. Dice la palabra de Dios aquí, que debemos mantener esa santidad o mansedumbre, aun con aquellos que quieren hacernos mal. El apóstol Pedro entendía esto. En la Biblia ya le dije, ese Moisés, un hombre, se presenta como el más manso. Y si la mansedumbre está relacionada con la humildad, con la santidad, quiere decir que lo opuesto a la santidad tiene que ver con la impiedad. Lo opuesto a manso es un impío, un malo. Abiertamente, vamos a buscar en la Biblia. Salmos, rapidito. Salmos. Hermanos, nota cómo dice aquí la palabra de Dios. Interesante ver cómo, otra vez, el por qué Jesús le dijo allí a su gente: bienaventurados los mansos, porque de ellos heredarán la tierra. Note bien cómo dice la palabra de Dios. Es lo opuesto, la mansedumbre es todo. Si es santidad, entonces es lo opuesto a la impiedad. ¿Cierto o no es cierto? Claro que sí. Noten Salmo 37, versículos 10 y 11. Noten cómo aquí la palabra de Dios entrelaza, nos presenta esa gran verdad. 37, versículos 10 y 11 de Salmos. Vamos a ver. Sí, aquí está. Note cómo dice la palabra de Dios. Dice: pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán, ¿qué cosa? La tierra, y se recrearán en abundancia de paz. Otra vez, el salmista está relacionando, está poniendo los dos opuestos. El malo, ¿qué va a pasar con el malo? Dice que ya no va a estar muy pronto. Pero el manso heredarán la tierra. Todo lo opuesto. Otro texto más, vamos a buscar. Sofonías, un poquito más adelante del Salmo, ¿no? Después de Daniel, por allá, Oseas, Daniel, Joel. Después de Ezequiel viene Daniel, Oseas, Joel. Viene Miqueas, también por allá. Siguen un poquito más adelante. Sofonías,
cómo se describe aquí, después de Habacuc. ¿Lo encontraron? ¿Tenemos? ¿Amén? ¿Ya lo tienen? Vamos rapidito, que ya el tiempo se nos está corriendo aquí. En Sofonías, capítulo 2, versículo 1 al 3. No te ven como dice aquí. Estamos en una semana de oración. Estamos extendiendo esta semana de oración a nuestros hermanos a través de diferentes lugares también. Dice aquí, nos invita otra vez, nos da un mandato la palabra de Dios. Dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Y el versículo 3 dice, buscad a Jehová. ¿Cuántos? Dice, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad ¿qué cosa? Mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. La palabra de Dios nos invita a nosotros, mis hermanos, nos invita otra vez a buscar en mansedumbre. O sea, en otra palabra es ¿qué cosa? En santidad. Porque el día ¿qué cosa? Se acerca. ¿Qué día se acerca, hermanos? Sí, hermanos, el día más glorioso para el pueblo de Dios será la segunda venida de Cristo. Pero el día más triste para la humanidad, que no van a ser parte del pueblo de Dios, será el día que Cristo está viniendo. Tan triste va a ser, que dice ahí en Apocalipsis, que van a decir a las montañas y a las rocas, escondednos de la cara de aquel que es venido en gloria. ¿Qué día más angustia? ¿Qué día de más angustia, hermanos, va a ser ese día? Ahí mismo en el libro de Sofonías, capítulo 3, se describe un texto muy conocido por esta iglesia. Se describe el carácter, el tipo de remanente que va a haber aquí en la tierra, que Dios va a tener. Capítulo 3, ahí mismo Sofonías, el versículo 12 y 13. Debemos saberlo de memoria. Dice, y el 12, dice, y dejaré en medio de ti un pueblo, ¿cómo, hermanos? En otra palabra, manso. En otra palabra, ¿qué? Santo. No sé, eso estamos estudiando, que la mansedumbre, la humildad tiene que ver con, está relacionado con ¿qué, hermanos? Con la santidad de Jehová, hermanos. Pueblo humilde, santo. Y todo lo que no es santo, entonces nosotros, como pueblo de Dios, dice el apóstol Pablo, tenemos que edificar la iglesia en amor, pero edificarla hasta que todos lleguemos, ¿qué cosa? A la unidad de la fe. Y cuando seamos admonestados, ser como la oveja, mansa, humilde. Todos necesitamos, hermanos. Yo no digo esto porque soy el pastor de la iglesia, no, hermanos. Cada día, hermano, tenemos que aprender de Jesús. Cada día. El pueblo remanente será un pueblo humilde y pobre. Estudiábamos eso ya. El pobre, aquella persona, bienaventurados los pobres de espíritu, aquel que se siente la necesidad del Salvador, que se reconoce que necesita, para que desarrolle la santidad de su vida, necesita de un Salvador. Y ese Salvador, dice él, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Alabado sea su nombre, hermanos. Esa es nuestra meta, ese es nuestro ejemplo, hermanos. Esa es nuestra meta. Déjame dejar con nosotros ahorita un pensamiento, y quiero dejar con ustedes en esta noche. Otra vez, aquí traigo la lupa, el espíritu de profecía. Con esto voy a terminar, para que podamos continuar.
Mi esposo me estuvo diciendo, bueno, en esta semana tú no vas a poder terminar todas las bienaventuranzas. Y yo, está bien. Si no lo podemos terminar, pues seguiremos cada miércoles, ¿no? Está bien, tranquilo. Pero creo que es una injusticia que se hace a la palabra de Dios. Nos hacemos nosotros mismos una injusticia cuando tratamos de leer y tan solo presentar y salir del... No, hermanos. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Porque en ellas vosotros encontráis qué cosa lleve. Y ustedes, la vida eterna, hermanos. Escudriñar un poquito aquí, un poquito allá. Miren todo lo que hemos estudiado esta noche acerca del mansedumbre. Note cómo dice aquí la sierva del Señor. Deseado toda la gente, deseado de todas las gentes. Es otro libro que yo le animo a leerlo, hermanos, a releerlo. Es un libro hermoso. La página 269 en el libro de esta cartulina dura dice: si poseemos, Jesús nos invita a ser manso y humilde de corazón. Aprended de mí, dijo él. Él era santo, manso, pero que no soportaba el mal. No podía quedarse callado ante las abominaciones. Igual que Moisés, igual que Jesús, igual que Pablo. Dice: si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazamientos, las molestias a las que estamos diariamente expuestos. Y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. Muchas veces nos animamos. Que la gente no nos presta atención. Que las cartas, no todas las llamadas son agradables. La gente se burla. La gente, el mundano nos ve hasta un poquito. Muchos que se creen muy sabios dicen que el cristianismo es para los tontos. ¿Han oído eso? A mí me lo han dicho varias veces. Es que tú eres muy... No me dicen tonto, me dicen, es que tú eres muy simple de mente. Ok. Amén. Hermanos, es mejor ser simple de mente para el mundo y sabio para Dios. Dice: la mayor evidencia, escuche esto, hermano, qué lindo esto. La mayor evidencia de nobleza que haya en el cristiano es el dominio propio. Necesitamos dominio propio. Necesitamos eso, hermanos. En nuestros hogares, los hijos con los padres con los hijos, los esposos con las esposas, los hermanos en la iglesia. Otra vez, cuando seamos molestados, hablar, que no brinquemos como el cabro. Oh, hermanos, el que bajo un ultraje, escuche esto, hermano, esto me llevó a mí a pensar cómo vamos a ser tratados en estos últimos días. Note bien, el que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. Y a veces brincamos cuando la esposa o el esposo, o los padres, o los hijos, brincamos. Claro, otra vez. Estamos hablando de Jesús, en el Señor. Claro que tenemos más de una vez tratar de sacudir a nuestros seres queridos, a los hermanos. Sacudir en el amor, pero sacudir, Señor, porque queremos que todos seamos salvos. Hasta que todos lleguemos, ¿qué cosa? A la unidad de la fe.
El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. Y es la prenda de su relación con los atrios celestiales. Note con esto, qué lindo que termino. Dice, porque el alto Jehová atiende al humilde. Los que revelan el espíritu manso y humilde de Cristo son considerados tiernamente por Dios. El mundo puede mirarlos con desprecio, pero son de gran valor ante los ojos de Dios. No solo los sabios, los grandes, los benefactores obtendrán entrada en los atrios celestiales. No solo el activo trabajador lleno de celo y actividad incesante. No, el pobre de espíritu anhela la presencia permanente de Cristo. El humilde de corazón, cuya más alta ambición es hacer la voluntad de Dios, estos obtendrán abundante entrada. Alabados a su nombre. Se hallarán entre aquellos que habrán lavado sus ropas y las habrán emblanquecido en la sangre del Cordero, porque están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono tendrá su pabellón sobre ellos. Hermanos, Cristo dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hemos visto que el manso no va a estar del lado del impío, no va a ir a favor del impío, va a rehuir el pecado. Hemos visto que la humildad y la mansedumbre tienen que ver con la santidad. Hemos visto, hermanos, también que Jesús nos invita a ser manso y humilde como fue Él. ¿Cómo fue Jesús? Así debemos ser nosotros. Que Dios nos guarde en esta noche. Oremos, hermanos. Amante Padre que moras en los cielos, oh Señor, tú sabes que necesitamos de tu Santo Espíritu para que ponga en cada corazón nuestro ese don de la verdadera mansedumbre, la verdadera humildad en cada uno de nosotros. Oh Padre, que podamos amonestarnos unos a los otros, que podamos animarnos unos a los otros. Oh Padre, que podamos perdonarnos unos a los otros, para que al final, como tú has dicho en tu palabra, podamos heredar la tierra, esa tierra nueva. En esta noche, perdónanos si en algo quizás no nos acordemos, te hemos ofendido hoy. Perdónanos, Señor, y pon en nuestros corazones la paz y la mansedumbre que solamente tú puedes dar. En nombre de Dios.